Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Estamos celebrando, como siempre, este encuentro como Ñande Yara Ñe'e, que nos habla la palabra de Dios, y es lo que nos cambia, hace que se renueve toda nuestra vida. La palabra de Dios hace la que se renueve también nuestras familias, nuestra sociedad, en fin. Todo lo que nosotros necesitamos, si hablamos de renovación, nosotros lo encontramos desde la palabra de Dios. Comenzamos hoy nuestro curso bíblico con una continuación, ciertamente, de la última partecita que hemos reflexionado del capítulo 32. Queremos concluirlo bien, que era esa nueva súplica de Moisés. Estábamos en el versículo 33, finalizando el capítulo 32. El Señor le responde, ¿verdad?, a Moisés: yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí, le dice. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indique. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el momento los visitaré para castigarlos por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por haber hecho el ternero, el que había fabricado a Aarón. Bueno, queridos hermanos, entonces aquí, esta última parte, como decíamos anteriormente, finalizando el programa anterior, Moisés, de cierta forma, como que le condiciona a Dios. Bueno, si quieres perdonarlo, perdónalo. Eso dejo en tus manos, le dice, ¿verdad? Porque eso te corresponde a vos, Dios mío y Señor mío. Pero si no le perdonas, ¿sabes qué? A mí también borrame y sacame de la lista. Es casi como un chantaje grande, ¿verdad? Y Dios como que le mira ahí compasivo y dice: bueno, Moisés, calma. Eso me corresponde a mí. Entonces vos no te apures aquí en decir esas cosas y vamos a dejar pasar las cosas. Ahora lo que yo te pido es que vete. Lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indique. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el momento, le dice, cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Entonces está bien, yo les perdono, no les voy a exterminar, porque así había dicho en el versículo 10, ¿verdad? Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré, pero de ti en cambio suscitaré una gran nación. Es decir, que Moisés ya tenía asegurado, ¿verdad?, ahí su pase de continuar. De ti ahora voy a ser una gran nación. Pero aquí entonces, ante esa bondad y esa misericordia de Dios para con él utiliza eso, ¿viste?, a favor del pueblo, a favor de la gente. Esta es la bondad y la generosidad que Dios me ha regalado, y yo se lo dono de nuevo al pueblo. No quiero yo ser, entre comillas, egoísta. No soy malo, no estoy buscando yo algo para mí. Esto es lo lindo, ¿verdad?, del intercesor. Esto es lo lindo de alguien que está al frente, ¿verdad?, del grupo. Alguien que es verdaderamente un líder, ¿verdad? Porque el que va a regir, gobernar, enseñar y santificar, justamente tiene que tener estos elementos. Y estos son los elementos esenciales, ¿verdad?, que está utilizando y que está viviendo, ¿verdad? Y es tan lindo, ¿verdad? Porque de ti, dice, suscitaré una gran nación. Él lo tiene todo asegurado, pero él entonces ahora le está ofreciendo. Entonces, cuando le dice ahí, le juega con todo. Si no le perdonas, y si no, bórrame, por favor, del libro que tú has escrito, bórrame. Esta era también la forma, ¿verdad?, como nosotros sabemos, dentro de la cultura oriental, como que Dios tiene un libro que va escribiendo, que pone en la lista, ¿verdad? Estos son los que serán salvados, etcétera, y así, ¿verdad? Esta era la forma de expresar que Dios siempre nos acompaña, que Dios nos mira, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, etcétera, que nos llama la atención. Y al mismo tiempo aquí entonces como diciendo, bueno, bórrame, porque
yo entonces no tengo parte contigo, no quiero tener parte. O sea, le está apretando a Dios con todo, ¿verdad? Bueno, la respuesta de Dios permite entonces entrever qué cosa. La voluntad de perdonar. O sea, Él quiere perdonar, se nota que quiere perdonar. Pero no le dice a Moisés que se olvide de toda salvación posible para el pueblo. No le dice eso. Sino que señala que la facultad de borrar nombres del libro es privativa de Él. Por eso le dice. Entonces, cuando Él le dice, bórrame a mí, Señor, sácame a mí, yo no quiero más saber nada, entonces a mí primero, sácame a mí. Como yo decía anteriormente, es casi como un chantaje que le está haciendo aquí Moisés al Señor. Pero le dice, no, esa es una facultad, vos no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Vos, Moisés, entonces, quédate con lo tuyo. Vos cumplí tu misión de ser un líder, de acompañar, de enseñar, de gobernar, de santificar a tu pueblo. Pero esta facultad es privativa, mía. Y que quienes pequen también, según lo que yo vea oportuno, también esos quedarán excluidos, ¿verdad?, de mi lista. Eso le está diciendo, ¿verdad? Pero acuérdate, hay que preservar mi derecho, es decir, el derecho de Dios de decidir sobre cada caso. Esto es lo interesante en la respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta es así, ¿verdad? Como que le calma al Señor, respondió, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Yo, Moisés, tranquilo, entiendo tu preocupación, entiendo esa intercesión y esa calidad, ¿verdad? Esa bondad, esa hermosura de tu corazón, esa misericordia, de interceder por el pueblo, todo eso, entiendo muy bien. Pero eso está en mis manos. Esto nos hace entender también, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Es muy lindo. Cuando le piden estos dos hermanos, como diciéndole la mamá que le pide por sus hermanos, ¿verdad? Uno a la derecha, el otro a la izquierda, no. Eso no depende de mí, eso depende directamente de Dios y de eso que Él tiene escogido. Es lindo, o sea, hay ciertas cosas privativas exclusivamente de Dios. La historia va a continuar en la situación en que nos encontramos, pero Dios no abandonará el proyecto de liberación. Dios no va a abandonar. Entonces le dice, bueno, seguimos la historia, yo estoy dispuesto a perdonarlos, pero vamos a seguir nuestra historia. Esto no termina aquí. Ya oportunamente veremos, a ver cómo el pueblo se va comportando, qué es lo que el pueblo está haciendo. Si el pueblo verdaderamente está arrepentido y está buscando de corazón que yo le perdone, en síntesis, ¿verdad? La infidelidad cometida no será borrada. La infidelidad, o sea, eso que ha sucedido, permanecerá como parte de la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Esto permanece como parte. Eso es lo que nosotros algunas veces nos olvidamos de entender. Perdonar no quiere decir que uno se olvida, a pesar de que decimos que perdonar es verdaderamente olvidar, pero olvidar en el sentido de que cuando yo perdono de corazón, aunque me venga al recuerdo esa imagen o esa situación que me ha ofendido, que me ha llevado a hasta una ira, podemos decir, sin embargo, cuando uno perdona de corazón, ya no siente los efectos negativos sobre sí mismo, sino que epucájese, ¿verdad? O sea, como diciendo, y bueno, y esto pasó en mi vida, pero esto ya queda zanjado, esto ya queda entonces perdonado de corazón. Y entonces ya no me hiere al corazón y a la vida, entonces yo puedo vivir feliz y tranquilo a pesar de todo lo que he sufrido. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillarañe. Queremos continuar esta historia maravillosa desde el capítulo 33, del 1 al 23. Seguimos con esta orden. Ahora por fin vamos a continuar caminando. Ya pues estamos en Inaguri, hasta ahora todo era el monte Sinaí, que bajamos, que nos encontramos justo cuando íbamos a continuar caminando. Nos encontramos con esta situación desastrosa, ¿verdad?, de haber abandonado a Dios. Pero ahora nos estamos arreglando de nuevo, sobre todo Moisés, que hace de intercesor. Entonces Dios que mira, que dice, bueno, hay ciertas cosas, Moisés, que son cosas privativas, que yo soy el que va a decidir, ciertamente dentro de su gran misericordia, pero es casi como un tanteo, ¿verdad? Vamos a ver, ya oportunamente los visitaré, decía, ya oportunamente los visitaré, para castigarlos por el pecado. Es decir, vamos a ver un poco cómo se comporta ese pueblo. Ahora de nuevo tenemos ya una orden de partida y advertencia también del Señor al pueblo. Lo tenemos desde el capítulo 33, entramos en el capítulo 33 del 1 al 6, vamos a leer ahora. El Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Después de todo esto, parece que está medio furioso. Y sube al país que prometí con un juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob, cuando les aseguré que daría esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebuseos, para que puedas entrar en la tierra que mana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Luego el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo obstinado. Bastaría que yo subiera un solo instante en medio de ustedes para exterminarlos. Ahora, quítense sus adornos y después veré qué hago con ustedes. Los israelitas se despojaron de sus adornos hasta el momento en que partieron del monte Horeb. Bueno, mi extraño lento llegó capítulo 33, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque nos vuelve un poco con la ira del Señor. Hace rato ya había más o menos, dice, bueno, yo los castigaré, ya veremos. Pero aquí parece que Dios de nuevo vuelve a retomar, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y mandó a Yehuá y Shayeva, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entre paréntesis digo esto, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo como una historia corrida, ¿verdad?, lo que estamos leyendo, pero ya hemos explicado muchas veces que aquí se entiende muy bien cómo son las perícopas, ¿se dan cuenta? De repente son perícopas que el autor sagrado lo fue metiendo más o menos en un cierto orden, pero que nos cambian ciertas cosas, porque no es
una escritura corrida, ¿verdad? No es un solo autor que está escribiendo todas estas cosas, sino que son varias perícopas de tiempos diversos, incluso de corrientes diversas. Entonces, el redactor final, cuando los va ubicando, entonces nos sale este resultado, porque ahora nos volvemos a encontrar. Se fue ya ahí Moisés a hablar con él, le dijo que, bueno, Moisés, tranquilo, yo me calmo, no hay problema, vete, ¿verdad? Le dice, con ese pueblo yo te voy a indicar. Pero aquí se vuelve de nuevo Dios muy duro, ¿verdad? Se vuelve muy duro de nuevo con el pueblo. Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Sube al país. Aquí, de otra manera, cuando le está diciendo sube al país que prometí con un juramento a Abraham, es como decir, a pesar de todo, estoy enojado, pero también tengo el berit, tengo la alianza conmigo, y entonces ese berit y esa alianza lo tengo siempre presente aquí, ¿verdad? Como yo lo tengo presente, entonces eso va a continuar todavía, ¿verdad? Va a continuar, y entonces en esa continuación que yo les estoy prometiendo, bueno, veremos qué podemos hacer, ¿verdad? Y entonces ahí le da, ¿verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Cuanto les aseguré que daría esta tierra a su descendencia, como diciendo, yo no obraré mal, pero ¿por qué? Por ese juramento que yo les hice a sus padres. Entonces eso es lo que les habla. Y yo incluso les voy a acompañar, enviaré un ángel delante de ti. Incluso eso que yo me había comprometido, vamos a expulsarle a todos esos que están en esa tierra donde yo les había prometido, ¿verdad? Para que puedas entrar en la tierra que mana leche y miel. Pero después aquí de repente cambia otra vez. Que yo les voy a enviar el ángel, yo les voy a acompañar, todo eso, ¿verdad? Y el Señor hirió al pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí de repente dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte por el camino. ¿A qué vean? Aquí entonces volvemos, ¿viste? Parece que nuestro Dios es un poco que va los extremos, medio esquizofrénico lento, de izquierda a derecha, pasa bipolar, ¿verdad? Pasa de un lugar a otro, parece. Ahora, después de que se presenta así calidad súper espectacular, ahora de repente, de nuevo dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte por el camino. Bueno, veamos un poquitito a ver cómo nos encontramos ante esta situación, ¿verdad? De este 33, 1 al 6 principalmente, ¿verdad? Primero, en forma general, todo el capítulo 33 del 1 al 23, Dios, después de esta situación, promete renovar todo su pacto. Aquí ya nos hacía esa rememoración, ¿verdad? Esa recordación, porque prometí a tus padres. Y entonces por eso yo volveré a enviar, dice, el ángel que irá delante de ti. Todos estos elementos vuelven a aparecer, elementos que nosotros ya conocemos, que habían aparecido al inicio, ¿verdad? Al inicio del Éxodo. Siempre un Dios presente, un Dios bueno, un Dios que había prometido y que continúa ciertamente con su presencia, solamente que ahora está bastante indignado por todo lo que ustedes me hicieron. O sea, ¿cómo es eso? Yo que tanto les acompañé aquí, que había todo un proyecto espectacular, que estábamos ahí planificando y haciendo con Moisés, echaron todo por tierra. Ahí entonces Moisés tuvo que quebrar, te diste cuenta, tuvo que quebrar esas piedras, esas tablas, que nosotros ya trabajamos mucho sobre proyectos lindos, y sin embargo, y no son por fuerzas externas, decíamos, sino que una cosa interior tuya, una decisión tuya. Entonces, más o menos así te está presentando. Son lenguajes antropomórficos, decimos nosotros. Un Dios que asume ese lenguaje humano para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, este camino de salvación. Volvemos enseguida con más. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos siguiendo con Ñandillara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 33 ahora. Estamos centrándonos, decíamos, todo el capítulo 33 del 1 al 23. Sobre todo nos quiere dar a entender, ¿verdad?, este nuevo pacto que Dios va a tener que volver a hacer después de que hayamos echado por tierra todo ese lindo proyecto que Él tenía. Por lo tanto, al renovar este pacto, el enojo de Dios todavía no se aquieta. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por eso decíamos casi como un Dios bipolar, ¿verdad? De repente sí, de repente no. Pero yo no le voy a acompañar porque, o si no, siempre posilleguitas y le voy a tener que exterminar por el camino. Pero la intervención de Moisés ya ha logrado que se reconsidere esta primera postura, es decir, de la misericordia. Porque le dijo, ¿verdad? Si tú no lo perdonas, Señor, y bueno, borrame nomás también a mí, borrame nomás también a mí. Entonces, como le condiciona, ¿verdad? Porque así le dice, ¿verdad? Y si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame, por favor, del libro que tú has escrito. Aquí Dios vuelve a repensar y le dice, bueno, no, atención, eso depende de mí. Soy yo el que decide. Hay ciertas cosas que dependen de mí. Y bueno, por lo tanto, Dios por lo menos está reconsiderando, ¿verdad?, esta postura del perdón sincero para con el pueblo. Y este capítulo que nosotros ahora, el 33, vamos a leer, se divide en 3 partes, muy fácil de identificar. En primer lugar, vamos a mirar lo que acabamos de leer del 33, 1:6, que es un Dios que rehúsa acompañar a su pueblo. Ya es Agüey-Shangetete. Porque tengo miedo que después en el camino yo al final me enoje de nuevo porque son un pueblo obstinado, pueblo duro, la peyapoy, la peyapona, la pejenducey, quieren andar según sus antojos, ¿verdad? Entonces Dios rehúsa acompañar a su pueblo. Esa es una primera parte. Después, desde el 7 al 11, vamos a ver que Moisés construye una tienda, es decir, la tienda del encuentro, para hablar con el Señor. Tal vez sea un método, una metodología, ¿verdad?, como habrá pensado el autor sagrado, para como ir aplacando esa ira de Dios, ¿verdad? Un Dios que de cierta forma no quiere acompañar a su pueblo, pero como Moisés diciéndole y tentándole a Dios, ¿verdad? Es un intercesor, ¿verdad? Es un líder, es un capo este Moisés, ¿verdad? Como que busca todas las posibilidades, ¿verdad?, para atraerle a Dios y para acercarle siempre a su pueblo, ¿verdad? Y después, en el 12 al 23, vamos a tener el diálogo de Dios con Moisés. Entonces, el texto del
del centro es bastante extraño, ¿verdad? Porque adelanta la erección de una tienda aquí. Moisés que construye esa tienda, es un poco extraño. Que después vamos a volver a mirar en el capítulo 25, que ya habíamos mirado, ¿verdad? Del 25 al 31. Y esto sugiere que responda a una fuente de redacción distinta del resto del texto. Quiere decir, viste, estas son las famosas perícopas, que el autor sagrado no es que saca nomás una perícopa y lo tira afuera porque no me sirve, sino que como gendá y en algún lugar. Pero de esto ya habíamos hablado, ¿verdad? De la erección de la tienda, pero lo vuelve a meter aquí. Entonces tenemos que entender qué quiso decir el autor sagrado, ubicándolo en este lugar, ¿verdad? Es una forma de atraer de nuevo a Dios y decirle, bueno, a pesar de que somos un pueblo obstinado, a pesar de que caminamos mal, ñandeyara, ave, brome, de pea, roipotá, que nosotros lo que procuramos es ofrecer lo mejor también de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, ¿verdad? Bueno, si se saca este versículo, ¿verdad? Del 7 al 11, hay una solución de continuidad del 6, ¿verdad? Al 12. Quiere decir que esta es verdaderamente una glosa que se metió ahí. Hay que mirar entonces la finalidad, con qué finalidad el autor sagrado lo metió aquí. Moisés responde, ¿verdad?, a lo dicho por Dios en el 1.6. De todos modos, la redacción final es coherente y el texto presenta naturalmente la morada sin dar explicaciones, lo que supone que en aquellos tiempos se entendía a qué lugar y objeto se refería. En todo caso, el relato del capítulo va desde el rechazo de Dios que no quiere caminar con su pueblo, vete de aquí, le dice, ¿verdad?, hasta su voluntad de conceder a Moisés que pueda verlo, aunque sea de espaldas, en el versículo 23, porque aquí le va a pedir. Al comienzo le dice, vete de aquí, no ya se ve, y después al final termina, y entonces Dios que le dice, bueno, ayúdame, que veas por lo menos mi espalda, porque recuerden esa teología que ya hemos hablado, sobre todo en el capítulo 24, ¿verdad?, cuando suben al monte ahí y dice que ven a Dios, pero ver a Dios significaba morir, nadie podía ver a Dios nunca ha visto jamás, ¿se acuerdan? Primera de Juan, bueno, y eso es un poco lo que está diciendo, pero al final le concede algo, aquí cambia un poco de nuevo, viste que son reacciones diversas, porque hace rato, como dice, ya estaba hablando cara a cara, esa es según otra tradición, según otros escritos, otra teología, ¿verdad? Aquí, sin embargo, vamos a llegar en esta partecita, por lo menos, un Dios que no se deja ver totalmente, sino que Moisés incluso le pide que quiere ver su rostro. Si estuvo hablando todo el tiempo con él frente a frente, cara a cara. Y ahora de repente nos encontramos que Moisés le pide ver su rostro. O tal vez podemos entender, ¿verdad? Por eso decimos que hay una cierta coherencia. Es como decir, viste que comenzó diciéndole, vete de aquí, le dice en el 33. Y comienza luego así, ¿verdad? Porque el Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Te dejó, llegó ahí. Es como diciéndolo, ella se ve. Y entonces, después al final termina que Moisés, ¿verdad?, en esa oración le pide verle de nuevo a Dios, ver su rostro. Entonces podríamos entender en la coherencia, por lo menos decir, y bueno, si Dios hace rato le dijo, vete de aquí, ella se ve, y sería entonces una traducción mejor para nosotros y para entender entonces cómo termina, porque Moisés le va a pedir, muéstrame tu rostro. O sea, ella cayó una señal de ya. Seguro ella se llegó. Anina la sereyareide. Anina la shemosente de tu presencia, ¿verdad? Y bueno, le dice, bueno, pero se posible. Lo único que vas a poder ver en todo caso no es mi cara, sino que te voy a mostrar mis espaldas. Hasta ahí poder ver. Bueno, en fin, querido hermano, es muy interesante todo esto, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros tenemos que llevar, tal vez no vamos a entrar tanto en las disquisiciones, ¿verdad?, exegéticas, ¿verdad?, del cómo se está escribiendo, porque son textos bien diversos, sino que lo que nosotros queremos es primero aprender la teología. ¿Qué nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios aquí? ¿Cuál es ese mensaje principal que encontramos por debajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros? Y al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir, sacar como consecuencia? Volvemos enseguida con más.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy le estamos recibiendo a estos jóvenes que pertenecen al grupo Misioneros de Jesús. Se llama así este movimiento, este grupo, que vienen a compartir con nosotros sus experiencias primero de vida, que es lo más importante, escucharles un poco lo que ellos viven y lo que ellos también hacen ciertamente para su crecimiento y aquello que ellos ofrecen también para nuestra sociedad, para nuestras familias y para otros jóvenes. Entonces, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están, queridos jóvenes? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, como siempre es habitual dentro de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, cuando les recibimos a ustedes, lo primero que queremos saber es el nombre de ustedes. Vamos a comenzar con la dama, ya que tenemos aquí tu nombre, qué estás haciendo, qué club sos, si por ahí tenés también, porque de acuerdo a eso te recibimos bien o mal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo me llamo Giselle Tandé, soy analista de sistemas, estoy trabajando en el ámbito y tengo pensado estudiar otra vez didáctica universitaria o hacer alguna maestría de acuerdo a mi carrera. Estoy en el grupo Misioneros de Jesús hace casi un año y, como dijo el padre, me pidió que diga mi club, soy olimpista, pero sí, no fanática. No fanática. No bueno, fanática, estoy ahí. De análisis de sistema. Así es. Ya. Y eso de didáctica universitaria justamente porque estás queriendo enseñar en la universidad. Sí, también. me gustaría, o sea, me gusta mucho la docencia, pero como que me llevo más con los jóvenes ya adultos. Ah, ya. Ya, así. Entonces a nivel universitario. Así mismo. Y enseñar un poco más de lo que ¿Y es de mi hace cuántos rama. años, Giselle, que terminaste tu carrera, que estás trabajando ya? Mi carrera terminé terminé el año pasado en diciembre. Estoy trabajando por ahí nomás también. Ya. No hace mucho, porque me enfocaba mucho en mi carrera y en mi grupo. Por eso terminé mi carrera y ahí empecé a trabajar. Y en este grupo de Misioneros de Jesús, todavía no lo dijimos, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Pero ¿hace cuántos años que está en esto, Giselle? En abril, creo que mediados de abril de este año se habrá cumplido un año que estoy en Misioneros. Estás comenzando también. Sí, estoy comenzando, Bueno, pero ya después me adentré vamos bastante. Vamos a seguir hablando más, entonces profundizando un poco esta ocasión. Bueno, vamos a escuchar al siguiente joven, tu nombre. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Marcos, estoy también en Misioneros,
soy parte del Ministerio de Música, toco la guitarra o el bajo, la batería, depende de A donde la me cuenta. necesiten. Hombre orquesta entonces, ¿eh? Sí, de todo un poco. En serio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Yo estoy estudiando, estoy siguiendo lo que sería ingeniería electrónica. Voy por el tercer año de mi facultad y la verdad que tengo fe que voy a terminar súper bien. Ya. Che, y la cuestión de la música, Marcos, ¿cómo es? ¿Estudiaste también eso o natural ya, así de oído, como decimos nosotros? Ojalá de oído. No, yo comencé en un conservatorio estudiando guitarra, en lo que sería la guitarra eléctrica, ya más 2, 3 añitos más o menos. El bajo ya me fue un poco más sencillo, ya sabiendo algo de guitarra. Y ya lo que sería la batería, ya de oído prácticamente. De oído, claro. Pero mira que la batería también se estudia, es dificilísimo. Che. Sí, es muy complicado, sobre Muy todo para complicado. separar las piernas, los brazos, Exactamente, todo. sí, sí, sí. Es complicado. Ese es el movimiento totalmente independiente. ¿eh? Sí. Pero espectacular. Yo soy un poco de música, también deporte lento, y de todo un poco, ambos pu. Andamos pu por ahí, ¿verdad? De todo un poco. Bueno, ¿y el tuyo? Yo me llamo César Torres y soy el coordinador de la comunidad Misionero de Jesús y estoy ya hace 5 años más o menos, estamos ahí en la iglesia de Santo Domingo y eso, tengo 28 años y un gusto, padre, en serio, estar acá, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir, César. ¿Y vos tenés algún club, César? ¿O vos no sos fanático de nada? No, ¿Ningún no, equipo? no, yo soy cerrista. Cerrita. Soy cerrista Bueno, y- por nada, ¿cómo lo que se llama? Y aquí lo limpita y cerrita. Bueno, ya está. Y Está bien. estamos ahí siempre con los chicos, ¿verdad? No solamente lo que quiero aclarar es que también somos una comunidad de todas las edades. De todas las Estamos edades, de todos, sí, de todos estamos. Bueno, como esto es jóvenes para los jóvenes, ahora vinieron ustedes, ¿verdad? Exactamente, sobre todo eso pedimos siempre. Y el compañero también. Sí, buenas tardes para usted, padre, para la audiencia que nos está mirando, ¿verdad? Me llamo Martín Torres, homónimo de acá de mi coordinador, ¿verdad? Así. Me dedico a la contabilidad, estoy trabajando en eso y a la par, ¿verdad? Estoy en la comunidad sirviendo ya casi hace 2 años. Empecé con el retiro justamente que estaba hablando acá César, que le va a estar especificando después, que el retiro por sus llagas, que es de la comunidad Misioneros de Jesús. Como bien sabemos, estamos abriendo una comunidad nueva en San Pedro y San Pablo. Cada vez estamos expandiendo más y en fe tenemos entendido, ¿verdad?, que vamos a estar en más ciudades, ya que estamos por el interior del país también. Y en más de 26 países, porque nuestra comunidad es internacional, en el cual estamos caminando en fe, Padre. Y estamos progresando, ¿verdad? Y como bien sabemos, somos jóvenes y siempre estamos tentados a lo que es el mundo, pero apoyándonos mutuamente, estamos orando y siempre levantándonos cada uno para no caer en las tentaciones del mundo, ¿verdad? Que para los jóvenes es muy difícil, ¿verdad? Caminar en la iglesia y también estar en el mundo, como bien sabemos. Claro. Eso es un poco. Bueno, muchas gracias, Martín. Y vamos a comenzar un poco y vamos a ver. Ahora sí ya podemos definir. Me dijiste que vos sos el coordinador, César, de la coordinadora. Y explicarnos un poco, a ver, qué es lo que es esto. Pero escuché que decían también comunidad, ¿verdad? Comunidad de Misioneros de Jesús. Porque yo ya les presenté como un grupo, pero es algo más entonces. No, ¿verdad? no, eso es lo que quería explicar un Explica poquito. un poco, porque yo ya metí la pata entonces. A ver, ¿cómo es la cuestión aquí? No, César? no. Lo que pasa es que muchos, para los que no saben o nos conocen bien, nos llaman grupo, pero la verdad que somos comunidad, ¿verdad? Somos comunidad, se llama Misioneros de Jesús. Somos una comunidad internacional, estamos más de 26 países y, como te iba a explicar, nuestro fundador es el señor Neil Vélez, que está en Nueva York. La comunidad central está en Nueva York, en el condado de Bronx. Y nuestra espiritualidad es el mensaje de fe. ¿Qué tipo de fe? Porque hay muchas clases de fe, por sobre todo, ¿verdad? Lo que quiero explicar es la fe que mueve montañas, por sobre todo. ¿Y cómo se entiende eso? Por ejemplo, que nuestro fundador a nosotros, por ejemplo, nos enseña que el Señor, Jesús, por ejemplo, escucha nuestras oraciones. Y que a partir, si yo sé que Dios escucha mi oración, entonces yo sé que puedo saber y que tengo la seguridad y la certeza de recibir lo que estoy esperando, ¿verdad? Ese es nuestro mensaje en el cual nosotros estamos llevando y por sobre todo tenemos nuestras reuniones acá en Santo Domingo de Guzmán,
Hace cuestiones de 2 meses abrió también comunidad ahí en San Pedro, San Pablo. Está nuestra comunidad acá en Areguá también. Y así, ¿cómo les explico? Enseñamos que hay un Dios vivo, que por sobre todo, por más que muchas veces las tribulaciones, las circunstancias o las enfermedades estén allí, nosotros hablamos siempre y le llenamos por sobre todo de esperanza a las personas. Por más que ya no haya más, por más que el médico en este caso te diga ya no hay más solución en tu vida, por más que venga un abogado y te diga ya no hay una respuesta a lo que vos estás queriendo salir, nosotros le enseñamos que confiando en el Señor Jesús hay siempre una esperanza. Cada 2 meses hacemos lo que es el Domingo de Gracia, ¿verdad? No, prácticamente esta jornada dura todo un día. Y tenemos nuestros 21 días de ayunos, incluyendo con él lo que es el rosario. Bueno, Giselle, ahora queremos hablar un poco contigo. ¿Cómo es que vos conociste esta comunidad, verdad? ¿Cómo ingresaste dentro de esta comunidad? ¿Y qué es lo que a vos te atrae? Porque aquí justamente el carisma están hablando sobre la cuestión de la fe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ahí se propone y qué es lo que a vos verdaderamente te gusta, verdad? Realmente yo ingresé en la comunidad en el 2018, sería abril de 2018. Yo la comunidad ya conocía porque la hermana de mi coordinador, de César, es una de mis mejores amigas. Y ella, ponele que 2 años estuvo invitándome y yo no tenía tiempo, no me gustaba. Estudiaba demasiado. Estudiaba con la cuestión mucho, de la, después que no me gustaba porque decía que eran muy extremistas, porque no me iba a llevar con ellos porque me iban a decir que cosas que a mí me gustaba estaban mal o cosas así. Y le ponía peros. Hasta que el año pasado, vamos a decir, que caí en una tipo depresión y ella estaba conmigo y me dijo, vamos a rezar juntas, pero prométeme que te vas a ir a la comunidad. Y yo... Pero tú te apretó contra la pared, sí, la pared. pero yo fui más astuta y yo le condicioné, a Dios. ¿Así? Y le dije a Tania, se llama la amiga que me invitó, le dije, si Dios me da lo que yo quiero, me voy a ir. Sí. Y me dijo ella, no vayas a esperar a que te dé, andate vos y vas a ver, y déjale obrar a él, me dijo. Confía en él y andate, te va a gustar. Bueno, 2 años me insistió ella. 2 años. Y me fui a la comunidad. Yo llegué, no le saludé a nadie, me fui y me senté en el fondo mismo con mi tía, o sea, me acuerdo. Que me un barete, no sí, te estaban yo estaba Giselle, súper enojada porque no quería estar ahí, pero al Claro, final claro. algo me estiró y me fui. Sí. Estaban entre que saludándose ellos, después empezaron a orar. No me metí todavía del todo hasta que le escuché cantar a nuestra cantante, por decirlo así, a la que se encarga del Ministerio de Música, que se llama Fátima. Ahí es como si fuera que algo me inundó de paz y lloré muchísimo porque me descargué completamente. Y ahora no vino Fátima no vino. Fátima está. Bueno, Está después Fátima. la vamos a cantar entonces a Fátima. Que en A la serio yo cuenta. puedo decir que una de las cosas que me sanó fue su voz. ¿En serio? Me sanó Yo también quiero espiritual escuchar eso, a ver si me sana completamente. también a mí. Esperemos que sí, Profunda. tiene A mí me una gusta. voz, tiene Siempre una voz escuché el canto y espectacular. la voz de Ángeles. ¿Tu hermana entonces? ¿Tu hermana? ¿O no? ¿Cómo es? Mi hermana es la que Ah, me tu hermana invitó. es la que te invitó. Pero Fátima es Fátima es la que ya. canta. Claro, la coordinadora Exactamente, que es canta. otra de las coordinadoras. Ah, ya. Y Qué bien. me fui y me quedé, pero me quedé por completo. Así. Las veces que faltaba era por casos extremos que no podía nomás o porque tenía cosas de mi facultad, pero así porque estaba aburrida o cosas así, no. Y antes de eso, Giselle, no sé si es mucho, no quiero que te confiese aquí, No, aunque no, yo no. sea país, frente a las cámaras, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo era tu vida? ¿O no estaba muy metida en la iglesia, no estaba muy metida en los grupos? No. ¿O sí? No. Directamente, absolutamente allá. Monprudente. Como decía mi coordinador, vos estabas muy en el mundo, Ya. completamente. Lo que yo Sí, pensaba sí, que sí. era felicidad, lo que todo estaba bien, ahí yo estaba, ahí me empecinaba. Ya. Hasta que después conocí eso, fui reemplazando las noches que salía por levantarme temprano para ir al Domingo de Gracia, que son actividades que solemos hacer. En vez de estar en otros bares, yo estaba con ellos ya en reuniones orando. Y poco a Allá poco... tomaba cervecita y aquí tomaba cafecito. No, acá era tereré, Tereré. agua, café, así. Ay, Porque en serio, yo no niego, tuve un pasado bastante de mundo hasta que conocí esta comunidad.
Y puedo decir que gracias a las personas que estuvieron ahí, yo cambié muchísimo. Giselle, y decime un poquitito, ya que me estás hablando un poco, porque yo también a la madrugada suelo salir mucho cuando me voy a las misas, esos que son tempranitos. Me encuentro así por Acceso Sur y eso, muchas de esas discotecas, eso. Jóvenes muchas veces saliendo en la ruta, tuitegaure, como se dice, ¿verdad? ¿No te parece que se puede ayudar a estos jóvenes, estos grupos de ustedes, verdaderamente, para que exista un cambio en este sentido? Vos, por ejemplo, sos un ejemplo ahora mismo, para mí, ¿verdad? De lo que Sí. estoy escuchando. Por eso yo creo que sí, porque si yo pude, otras personas van a poder. Pero también está el entusiasmo que uno le quiere poner a eso. Pero obviamente con ayuda. O sea, eso te iba a decir. Para Porque eso entonces sola- se necesita, ¿verdad? Otro Sí. joven, otra amiga, otro amigo. Otro que sostén, está. que te levante cuando vos ya no Sí. puedas. Esto, por ejemplo, me hace pensar, porque nosotros muchas veces, y a las mamás yo algunas veces les escucho, ¿verdad? Mi hijo está en esta situación, pero tiene mala yunta mala yunta. O sea, Sí. alguien que se juntó con él, pero que le lleva por mal camino, ¿verdad? Pero entonces, por eso te preguntaba si nosotros tenemos verdaderamente personas buenas, jóvenes, así como ustedes buenos, que pueden verdaderamente acercarse a nosotros, a pesar de que es difícil. A vos te costó 2 años, me dijiste. Me costó muchísimo dar el sí y estar ahí. Me Sí, costó sí, sí, muchísimo. sí, sí. No puedo negar que tengo todavía batallas, pero no decaigo. Claro. Gracias a las personas que están conmigo. Claro. Y cambia pero tu vida cuando uno cambia de lo que es solamente fiesta a la noche y después de repente ahora tener que levantarte temprano y tener otros criterios. La paz y tranquilidad que yo siento después de que hago bien las cosas o intento hacer bien no es canjeable. Es algo que nunca yo sentí realmente. Ya. Bueno, vamos un poco Marquito aquí, ya que es músico Marco. ¿Y vos cómo llegaste al grupo? ¿Quién te llevó? A mí, yo en ese tiempo, cuando estaba en el conservatorio, cuando me presenté, dije, ahí fue donde le conocí yo a Fátima, que es justamente la coordinadora de música que, Ah, la parte de música también, sí. claro, Y vos sos músico, músico. Te trae exactamente. oír. Ella era mi profesora de canto. Ah. Nunca aprendí a cantar, ¿verdad? Pero, pero bueno, y era increíble porque cuando me conoció yo era totalmente negro, oscuro, vamos a decirle. Siempre llevaba ropas negras, decía que O sea, ¿te gustaba el estilo metalero, vio? metalero A pesar de que vos completamente. estabas en el conservatorio y todo eso. Todo conservatorio. Yo me iba justamente para tocar la guitarra eléctrica, meterme en bandas de metal y todo eso. Ah, ya. Y ella ni quería acercarse a mí en un principio. Me tenía miedo que yo le muerda o algo, ¿verdad? Todo es negro. Impresionante. El demonio que me agarra. No. Y después un día nomás, ya cuando se dio cuenta que era buena persona dentro de todo, ¿verdad? Me invitó así a la comunidad. Y bueno, voy a probar, no tengo problema, le dije. Fui a la comunidad, ¿verdad? Estuve ahí 2 años, pero con un pie dentro de la comunidad, con otro entre las farras, mis amigos. Vos te fuiste por la entre- música. Yo me a fui por la tocar. música, Ya. realmente por... Ayudarle con la música. Porque, no sé, me sentía bien. Realmente cuando me iba me sentía bien. Pero como que todavía no creía del todo o todavía no podía dejar ciertas cosas. Entonces como que andaba muy en el mundo todavía. Y... Pero vos al mismo tiempo, Marco, estabas en otro grupo, estabas con otros amigos, tocando música aquí y allá, o no tanto. Y llegué a formar así unos grupos que duraron un poquito, ¿verdad? O si no tenía mi grupo de farra, tenía mi grupo, varios grupos de farra, ¿verdad? Tenía grupos con el que hacía tal cosa y tal cosa, pero todo cosas malas así. Y este grupo realmente así me dijeron, bueno, tenés que venir a misa, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. Y chocaba un poquito con lo que era yo realmente. Hasta que... ¿Y eso hace cuántos años, Marco? Y eso fue en 2 años. Hace 2 años atrás, años más o atrás, menos. 2 años atrás, sí. 2 o 3 años atrás. Y después, ¿y en qué momento lo que vos decidiste, dijiste, bueno, ahora, después de que Fátima te haya invitado y te haya ayudado y te hayas metido? Y realmente fui creciendo más en la fe, más en mi espiritualidad, gracias a las personas que estaban a mi lado. Y no fue hasta que choqué bien grande y me paré, te digo, en medio de una discoteca y me puse a mirar así. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí me dije, no, yo no soy esto. Y fue mucho gracias también a las personas que me ayudaron a acercarme a Dios y así, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Bueno, entonces estamos compartiendo aquí con estos jóvenes de la comunidad Misioneros de Jesús. Experiencias muy lindas, ¿verdad? Que cambian la vida, cambian la forma de ser y sobre todo que también
lo más lindo es lo que ellos nos traen como propuesta hoy para todas las familias y para todos los otros jóvenes que hoy están aquí participando con nosotros a través de este programa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'e. Estamos reflexionando uno de los pasajes más interesantes, ¿verdad? Como consecuencia después del pecado. El capítulo 32 que decíamos, y lo hemos dedicado bastante tiempo, ¿verdad? A una reflexión en la que el pueblo se aleja de Dios, busca otros valores que no sea justamente el valor del Dios que los ha liberado, ¿verdad? Del Dios creador, del Dios que los ama. Entonces busca su propio camino. Ante esta situación viene todo el enojo de Dios y ahora nos estamos encontrando en esta situación. Después de esa situación, ¿verdad? Decíamos incluso que se nos presenta un poco medio bipolar, ¿verdad? De repente como que Ñande Pisipisiga lleva a través de Moisés, que todo, bueno, vamos a considerar esto, yo lo puedo considerar, está bien, le voy a perdonar, pero y aquí reacciona contra Moisés y le dice, vete de aquí y vete con tu pueblo, Tapejoyeco, Awi, ¿verdad? Tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto, vete, sube de nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, aquí entonces miremos ahora el elemento esencial de lo que nosotros estábamos leyendo justamente del 1 al 6, el capítulo 33. Esta reacción de Dios consiste en continuar en su actitud de no acompañar al pueblo en su viaje, porque eso le dice, no le niega, eso sí, porque esa ya es una alianza, ¿verdad? Ya es un berit que había hecho, berit, pero le dice con tus padres principalmente. O sea, va en delante salvaje, y hoy landé porque landé en día ni que tratamos, no. Sin embargo, dice ese berit, ahí está la fidelidad de Dios, ¿verdad? O sea, está queriendo el autor sagrado demostrarnos esa fidelidad total, ¿verdad? De Dios para con el pueblo. No le niega entonces la tierra prometida, ni le dice que no le ayudará tampoco a conquistarla. No le dice en ningún momento, no es que le va a castigar y le dice, bueno, porque recuerdan también que en la intercesión anterior, en el capítulo 32, Moisés también le dice, intercede y le dice, por favor, Dios, no nos abandone, porque Dios les quiso abandonar. Dice, Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto
con gran firmeza y mano poderosa. ¿Por qué tendrán? Ese decíamos nosotros que medio le juega, ¿verdad?, a Dios, medio en su orgullo le está jugando. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Ahí como que le juega, ¿verdad? Bueno, eso ya hubo casi como intención del Señor, ¿verdad?, de abandonarlos, de exterminarlos. Y después le dijo, le promete a Moisés, y de ti haré un nuevo pueblo, algo nuevo que comience y que podamos hacer bien las cosas. Pero con la intercesión encontramos eso. Lo que le anuncia es que Él ya no estará con ellos en dicha empresa. Es notable tal posición, es notable. Yo ya no voy a estar en esa empresa, porque siempre Dios estuvo y acompañó, ¿verdad? Quiere decir que dejará de ser el Dios de Israel y que éste deberá jugar en el escenario de los pueblos como uno más, porque claro, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Estábamos entre amorcitos, florecitas, estábamos con Dios, ¿verdad? Ahora de repente cambia la situación, ¿verdad? Voy a ser uno más aquí entre todos los pueblos. Luchará sus batallas, construirá sus ciudades y organizará su vida sin la presencia de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Moisés no es sino que a partir de ese momento Israel será igual a los otros pueblos, Es decir, vivir sin Dios significa ser uno del montón. Vivir sin Dios es vivir sin esos ideales, ¿verdad?, tan lindos que Dios mismo le había propuesto, ¿verdad? Cosa en cierto modo reclamada por el pueblo al erigir un becerro y adorarlo. O sea, ¿qué es lo que el pueblo entonces estaba reclamando en síntesis? Que ellos querían ser igual que todos los pueblos. Ay. Esto parece que es un momento también interesante que nos tiene que hacer reflexionar, porque no es la primera vez, ¿verdad?, que el pueblo insiste en eso de ser igual que los otros pueblos. El querer ser como todos los demás. En el libro, si ustedes leen el primer libro de Samuel, miren un poco el capítulo 8, justamente cuando va a comenzar este problema de la monarquía, dice justamente que el pueblo pide por un rey. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, etc. Bueno, entonces, como había mucha corrupción, esto es de parte de los jueces, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel. Tú ya eres viejo, tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey, escuchen bien, para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Danos un rey como lo tienen todas las naciones. Entonces, aquí también, ¿verdad?, el hecho de ser uno más, que adora a un ídolo, a un becerro de oro, al que no tiene a Dios en el centro de su propia vida, ciertamente entonces vas a ser uno más entre el montón. Y esto parece que el pueblo está continuamente pidiendo. En el capítulo 32, ¿verdad?, al inicio, comienza luego tajantemente con este aspecto. Porque el pueblo, dice, se congregó alrededor de Aarón y le dijo: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros. Es como que nosotros mismos estamos pidiendo independizarnos de Dios. Orero ya posee la orera pe, neneje iñan de yara. Queremos hacer nuestro camino sin Dios. Queremos hacer nuestro camino por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Queremos centrarnos, no sé, en la plata, en el dinero, en el poder, en el placer, en las cosas que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Y entonces estamos dejando de lado de Dios. Y ciertamente que cuando nosotros estamos dejando del lado de Dios, ¿qué estamos haciendo? Además, llegó a cristiano, ¿qué clase de seguidores de Dios? Somos uno más del montón. Pero al final de cuentas, ese ser uno más del montón parece que nos atrae mucho, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está diciendo. Porque justamente eso parece es lo que le está pidiendo el pueblo continuamente a Dios. Eso que leímos en 1 Samuel capítulo 8, justamente nos está diciendo así: danos un rey porque nosotros queremos ser como todos los otros pueblos,
igualito que el otro. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el chiste entonces? Si vos vas a ser igual que todos los otros, entonces no tiene chiste. Entonces desde ahí nosotros podemos entender cuando dice yo verdaderamente, yo no subiré, le dice, en medio de ti, porque tú eres un pueblo obstinado. ¿A qué se refiere ser un pueblo obstinado, cabeza dura entonces? Se está refiriendo a que nosotros continuamente estamos buscando nuestros propios dioses. Y así, queridos amigos, concluimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por